Queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar esta mañana nuestra meditación en la carta a los romanos, la carta de San Pablo a la iglesia que estaba en Roma, en aquel primer siglo de la fe cristiana, del cristianismo, y vamos precisamente a tomar el hilo desde el versículo 18 del capítulo 8, 18, en donde el apóstol habla de sus sufrimientos en aquel tiempo, y como veremos, no solamente de los suyos propios, sino también general de la humanidad. Pero antes hemos de recordarnos un poco de lo que el domingo pasado estuvimos diciendo acerca de una gran bendición y de un gran privilegio, que es el de la adopción, que Dios nos ha adoptado como hijos. Esto es lo que el apóstol nos dice en el versículo 15, por ejemplo, capítulo 8, 15, dice: porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, o sea, Padre. Es decir, que el tema viene desde esta declaración en donde se nos dice que Dios nos ha adoptado. Y además de eso, que hay una consecuencia, que al adoptarnos como hijos, también somos herederos. Herederos, por un lado, de Dios mismo, Dios Padre, y por la otra, juntamente con el Mesías, el Cristo, nuestro Redentor y Salvador, el Señor Jesucristo, también somos coherederos con Él. Y esto es una verdadera bendición extraordinaria, difícil de abarcar con nuestro pensamiento, porque también las Escrituras dicen que de Él y por Él y para Él son todas las cosas creadas, tanto las de arriba como abajo, en todos los sentidos, en este mundo y en el mundo venidero. Y de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo es efectivamente aquel que es el heredero de toda la creación, nosotros, juntamente con Él, estamos también señalados para ser herederos, con una serie de condiciones. Y esto hemos de aclararlo, porque nuestra vida en este mundo no es simplemente el disfrutar o gozar como cristianos de determinadas bendiciones, de determinados privilegios, incluso, por ejemplo, el privilegio de conocer la palabra de Dios, que es nuestra guía, que es nuestra luz, que encamina nuestros pasos. Eso es un gran privilegio, porque quiere decir que no vivimos en la oscuridad o en la ignorancia de las cosas eternas, de las cosas espirituales. Vivimos nada menos que con este gran libro en nuestras manos, que es la revelación de la palabra de Dios y que es el camino que nos muestra la salvación y el lugar de la glorificación. Por lo tanto, en esto tenemos que entender que el privilegio de la adopción, que es un acto de la voluntad de Dios, en eso no hemos participado nosotros para nada. Hay actos en los que nos vemos involucrados. Por ejemplo, la fe y el arrepentimiento, que son obra de Dios, pero obra de Dios que transforma y en los que nosotros también estamos involucrados. Sin embargo,
La adopción es algo que es puramente un acto de la voluntad de Dios. Es como si fuera un documento o una promesa que Dios hace, un compromiso que Él adquiere para que efectivamente podamos vivir con la seguridad de que Él nos ha adoptado como hijos. Y aunque nada hacemos ni hemos hecho para merecer eso, sin embargo, nos ha cambiado completamente nuestra situación en este mundo. Ahora somos hijos de Dios por adopción. Además de que luego viene toda esa serie de actos que Dios viene a realizar en nosotros, que nos llevan a un nuevo nacimiento, a una regeneración, que es la transformación de nuestro espíritu para que seamos y vivamos como verdaderos hijos de Dios. Bien, de manera que la adopción, eso es una especie de paso previo de un acto de Dios, algo así como si delante de un notario, que es Él mismo, hiciera la promesa de adoptarnos como verdaderos hijos, con todo lo que eso conlleva. Es un cambio de estado para nosotros. Y significa un cambio radical, porque antes de ser adoptados como hijos de Dios, resulta que se nos ha dado también el privilegio de ser apartados de aquella filiación que teníamos con el príncipe de las tinieblas. Y ahí está el gran cambio. Pasamos a ser de hijos de Satanás a hijos de Dios. Por naturaleza propia venimos a este mundo no como hijos de Dios. Venimos naturalmente, Dios nos ha creado, y no solo a nosotros los cristianos, sino a todos nos ha creado Dios, pero esa creación no es lo mismo que el ser adoptado como hijo. Por creación sí que somos todas las criaturas humanas, se les puede llamar hijos de Dios en el sentido, como explicábamos el domingo pasado, en el sentido de que simplemente Dios nos ha dado el ser, nos ha creado y nos ha dado el ser, pero no significa que tengamos la adopción desde que nacemos. La adopción es el entrar en la familia de Dios. La adopción es estar bajo el cuidado permanente y la instrucción, la educación que Dios da a sus verdaderos hijos, los que Él adopta. De manera que ahí es donde el apóstol Pablo nos lleva para que comprendamos ese gran privilegio. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, el apóstol Pablo dice unas palabras importantísimas. Dice: de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. O sea que hay un antes y un después. Las cosas viejas, el vivir, por ejemplo, sin la orientación y la dirección de Dios o de su palabra, de su espíritu. Hay cosas viejas como es el no darle importancia al mal, al pecado, a la corrupción, a todas esas cosas. Como tanta gente vive
fuera completamente de la ley de Dios y de la ley de los hombres. Pero dice que una vez que estamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, somos nuevas criaturas y las cosas viejas han pasado y todo es creado de nuevo. Pero todo no son buenas noticias. La adopción es maravillosa. El ser constituidos hijos de Dios es un privilegio, pero todo en este mundo, en esta vida, no es bueno. Y el apóstol San Pablo, aquí en la carta a los Romanos, nos lo viene a decir a partir del versículo 18 que hoy comentamos, ahí hasta el 22. Pues dice, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que va a ser revelada en nosotros. Aquí empieza hablando, para el resto de este pasaje, empieza hablando de los sufrimientos, de los suyos, en primer lugar, y él en varios lugares de sus cartas nos habla de los sufrimientos que tiene que soportar por el hecho de ser cristiano, de ser creyente en Jesucristo, como fueron los desprecios, las persecuciones, como fueron las debilidades y enfermedades, los peligros de muerte y finalmente el martirio mismo. Todas esas cosas que él va desgranando en sus cartas nos muestra que en esta vida todavía no estamos disfrutando del privilegio de ser hijos adoptivos de Dios. Estamos rodeados, envueltos en un mundo en donde el mal, en donde el dolor, el sufrimiento, y no solamente nuestro, el apóstol nos va a decir aquí que en el versículo 20 dice, porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por la del que la sujetó, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí el apóstol incide de una manera directa en ese tema del mal presente en este mundo, de la corrupción, de la degradación. De manera que el cristiano, por un lado, sufre por el hecho de ser cristiano, porque conocemos bien la historia de la Iglesia, de las persecuciones, de los mártires y del dolor que significaba ser un hijo de Dios en este mundo. Pero es que además el apóstol nos dice que la creación misma también será liberada de la esclavitud de corrupción. Quiere decir que aún en este momento no ha sido liberada todavía la creación entera. No sé si os acordáis de que en el capítulo 3 del libro del Génesis, después de la desobediencia, después del momento en que Adán y Eva se rebelan contra la voluntad de Dios, el Señor dicta una serie de penas o castigos por causa de esa rebelión. Al hombre le habla del esfuerzo del trabajo
del sudor y de todo lo que comporta el tener que ganarse con sus propias manos y fuerzas las cosas que necesita, no como las tenía a su disposición en el Edén, en el paraíso. A la mujer le habla también de sus dolores y de sus sufrimientos para ser madre, etc. Y ese dolor y esos sufrimientos no solamente se dirigen al hombre y a la mujer, sino que también hay una maldición para la tierra, que será maldita, la tierra. Pero incluso podemos abarcar más diciendo que el universo entero está como desquiciado y tiene que ser todo renovado. Porque tal como está ahora, también participa de la maldición que Dios hace sobre la creación. En cuanto a la tierra, que es donde nosotros estamos, la tierra tiene que ser renovada, porque ahora, en este momento, el dolor y la tribulación que se puede experimentar solamente por el hecho de vivir en este mundo son grandes. Terremotos, ciclones, la sequía, las inundaciones, y no digamos ya de los que provoca el mismo ser humano, las guerras, y todo lo que es tan negativo, tan terrible, que en el mundo en que vivimos no tenemos seguridad, no tenemos paz. Y esta es la realidad de la situación, como no podemos librarnos de toda esa carga del mal que existe alrededor de nosotros. Solamente la obra de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio y la muerte, el hecho de que Él da su vida para librarnos del presente y del futuro, de todo mal, librarnos del mal, que es la acción misma de Satanás. Fijaos que también habla aquí como la creación misma será liberada, la creación, no simplemente cualquier cosa, no solamente el ser humano, no solamente este planeta donde vivimos, la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. Es una frase durísima, pero es así. Es una promesa, será liberada. Pero el hecho concreto que nosotros nunca hemos de olvidar es que el mundo hoy, el universo incluso, podemos decir, está en una situación de esclavitud, de corrupción. De esto muchas cosas no entendemos, muchas cosas no las podemos ni ver, ni sentir, pero las más cercanas sí. Mirando al mundo en que vivimos, hay mucha gente que dice, bueno, si hay Dios, ¿por qué permite el sufrimiento, el dolor? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las persecuciones? Etcétera. Utilizan ese argumento ignorando que todo esto viene del castigo justo de Dios a la rebeldía, a la desobediencia
y al ignorar completamente la voluntad divina. De manera que no se trata de que Dios permita o no permita, se trata de que hay una maldición de Dios sobre la tierra, maldita serás. Y no solamente por las plagas o por las sequías, no solamente en referencia a eso, sino en general, es sobre la humanidad entera. Hay una maldición. Y entonces, aunque la gente dice a través de los siglos, ya por fin ya tendremos paz, eso lo dicen después de una guerra terrible, y de bueno, se ha terminado la guerra, por fin ha venido la paz. Resulta que al poco tiempo viene una guerra peor, y más muerte, y más dolor, y más persecución. Y así no ha parado, no ha cesado en toda la historia de la humanidad. Qué pocos tiempos de paz ha habido, qué pocos momentos de verdadera tranquilidad, porque siempre estamos como encogidos por lo que pueda pasar. Pues los humanos luchan unos contra otros en sus ambiciones, en sus deseos, y nosotros hemos de comprender de que hasta que no llegue la liberación de la esclavitud, a la que se encuentra sometida toda la creación. Por eso dice, sabemos que toda la creación gime. Versículo 22. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. En la creación hay una situación de dolor, una situación de desgracia en este mundo. Y naturalmente que vivimos en él, y también a nosotros nos toca también. Porque antes de que la adopción de Dios se haga realidad en la regeneración, en la justificación y por fin en que Dios nos llame a su reino, antes de eso nosotros somos parte de la creación. Y por eso hay dolor, hay muerte, y por eso hay guerra, y por eso hay corrupción, y en definitiva la felicidad nunca es completa. Hay momentos de dicha que Dios nos da y felicidad, y damos gracias a Dios por sus bendiciones, damos gracias a Dios por la protección que tenemos de parte de Él, pero que no podemos dar por definitiva, porque mientras estemos en este mundo sufriremos también todos nosotros las consecuencias de esa situación de caos que hay en este mundo. Por eso fijaos que este versículo, el anterior, el versículo 21, tenemos una esperanza. La esperanza es de que también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que esto ya es un pronunciamiento que se nos hace sobre la situación actual y el futuro que espera a la creación. La creación es algo maravilloso, he dicho, y la Biblia nos presenta el poder de Dios, la sabiduría de Dios en la creación que Él ha hecho. Pero alto, dice, está sometida a una esclavitud de corrupción. Ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra.
a la humanidad entera. No hay quien se haya librado de esa situación de esclavitud o de corrupción, como dice aquí, para pasar a ser más tarde libres, gloriosamente libres como hijos de Dios. Esta cuestión, este asunto, queridos hermanos, es algo que nos debe siempre de llamar la atención, que no debemos olvidar nunca, porque a veces nos quejamos de nuestras enfermedades, de nuestras necesidades que no podemos plenamente satisfacer, o nos quejamos de que las cosas no nos salen como queremos, y nosotros hemos de estar, sin embargo, preparados a tomar nuestra parte del dolor, de la desgracia también, de la tribulación. Acordémonos de aquellos mártires en el primer siglo y en este siglo también, y en todos los siglos ha habido mártires, los que han muerto, los que han sido torturados por su fe en Jesucristo. No se libraron de aquello, pero con aquello también recibieron la corona de gloria, recibieron también la bendición eterna para estar para siempre en la morada de Dios, en la gran mansión que Dios ha preparado para los suyos. Por lo tanto, fijaos que el versículo 22, incluso podemos pasar al 23 un momento, de Romanos 8, porque cuando habla de toda la creación gime a una y sufre dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Fijaos aquí como el apóstol está diciéndonos que además de la creación, de todas esas catástrofes de las que nos enteramos hoy día enseguida que ocurren, además de toda la descomposición de la sociedad en general, además de eso, el apóstol dice, también nosotros, los cristianos, nosotros también, nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, nos quejamos, no contra Dios, pero de las circunstancias de esta vida, del fracaso de muchas cosas, de aquello que vemos como casi incompatible con nuestra condición de hijos de Dios. Pero no nos olvidemos que mientras estemos en este mundo, nosotros también estamos expuestos al dolor, al sufrimiento, a la muerte y a todo lo que pueda haber de malo a nuestro alrededor. ¿Cuántos y cuántos cristianos han muerto en las guerras? ¿Cuántos y cuántos cristianos de una manera horrible, en toda clase de accidentes unas veces, de crímenes otras, de persecuciones, se han visto sometidos a eso? Es incontable. La historia de la Iglesia de Dios no es una historia de fiesta, de fiestas. Ahora aquí en este mundo no tenemos muchas cosas de las que celebrar en cuanto al bienestar y a que todo nos va bien.
No hay dolor, hay persecución, hay muerte, hay todas estas cosas. Y así lo está diciendo. No solo ella, la creación, sino también nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu. O sea que ya tenemos una clara señal del fruto del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado fe, nos ha dado amor, nos ha dado muchos dones espirituales que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, pero sin embargo también gemimos en nuestro interior, el gemido del dolor, eso también está, juntamente con las primicias del Espíritu, todo lo que podamos poner en esa palabra de los dones del Espíritu de Dios. Nadie nos puede librar del gemido. Bien, queridos hermanos, creo que este pasaje nos alerta, abre nuestro entendimiento, nuestros ojos, para que podamos comprender el porqué de las desgracias que también caen sobre el cristiano. ¿Os acordáis del gran libro de Job? Como precisamente la pregunta que había en Job era: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Sus enfermedades, sus dolores, el menosprecio de sus amigos y de su familia, todo aquello, ¿por qué? Su pregunta era el por qué. Pues aquí tenemos una respuesta, porque nosotros estamos viviendo en medio de esa creación que fue contaminada, que fue, de algún modo, podríamos decir, infectada por el mal desde la caída y desobediencia de Adán y Eva, y antes aún por la rebelión de los ángeles, que son llamados ahora diablos. Todo esto, queridos hermanos, es la realidad. Y no nos extrañe que el apóstol nos ponga las cosas claras para que no nos creamos que ser cristiano es andar siempre de fiesta, es siempre cantando alegres, porque eso no es así. No es así. Y las promesas que a veces se hacen incluso desde los púlpitos, de que ya el hecho de ser cristiano, o si te haces cristiano ahora, como lo proponen a veces, lo plantean como si fuera una decisión propia, cuando no lo es un acto de Dios, pero que eso no nos va a dar inmunidad completa contra el dolor, contra el sufrimiento y contra todos los males que ocurren en este mundo. Ciertamente hay promesas de Dios que de una manera particular, de algún modo, también se cumplen en nosotros, promesas de bendición. Nadie se desanime de pedir la protección y la bendición de Dios. Es nuestro deber, cuando estamos en peligro, invoquemos el nombre del Señor, pidamos al Señor su ayuda. El rey David, en medio de las persecuciones, en medio de la rebelión de su propio pueblo contra él, de su familia también, en medio de todo eso, él clamaba al Señor, pedía el auxilio de Dios. Por lo tanto, os digo, ciertamente la creación está sometida
a vanidad. Vanidad significa el mal. Está sometida al mal. Pero no solamente ella, no solo la creación, sino también nosotros mismos. También estamos bajo ese peso de la maldad que hay en este mundo. De manera que, queridos hermanos y hermanas, clamemos al Señor. ¿Os acordáis de los salmos? Tanto podemos decir casi porque de alguna manera abrimos el libro de los salmos en cualquier lugar. Por ejemplo, 129, abierto así, diríamos, sin ninguna intención. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Diga ahora Israel, mucho me han angustiado desde mi juventud, pero no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos sus surcos, pero Yahvé es justo, cortó las coyundas de los malvados, sean avergonzados y vueltos atrás los que aborrecen a Sión. Y así, un salmo detrás de otro, es también la confianza y la alegría de saber que el Señor continúa con nosotros en medio de este mundo corrompido, de una creación en la que el mal está presente, en la que parece tener el control el mal, pero que sin embargo nunca podrá vencer a la voluntad de Dios y a los planes de Dios. Porque lo que nos dice el apóstol en la carta a los Romanos, nosotros, los que tenemos las primicias, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. De manera que nos veremos liberados. Esta es la promesa. Esperamos ansiosamente. Un cristiano también es la persona que espera en la justicia de Dios. Espera en el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho. Espera en el poder de Dios para poner orden de nuevo en todo. Porque el ser humano no puede poner orden. Y así la humanidad cada día más, desde el principio, donde ya comienza con la muerte de Abel, hasta el día de hoy, donde las gentes mueren a cientos, a miles, de un solo golpe. ¿Ha mejorado algo? ¿Ha sido capaz el ser humano de arreglar algo, de solucionar realmente a la sociedad con la boca llena de promesas como hacen muchos? No solo no han hecho nada, no han logrado nada, han destruido. Han destruido. Y se ha matado más ahora que en toda la historia, en todos los siglos pasados, juntos. Démonos cuenta, pues, hermanos, que el privilegio que tenemos y la única salida de todo esto es que hemos sido adoptados por el Señor como hijos suyos. Que Él los bendiga a todos. Amén.